Jeroboam en su corazón. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Note, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, porque previamente hubo guerra. Y luego dice en el versículo 27, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, note, y habiendo tenido consejo, hizo el rey, ¿qué hizo? Dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mi pregunta es esta, ¿no le parece algo conocido? ¿Qué recuerda, hermanos, según este último texto que acabamos de leer? Cuando el pueblo de Israel sale, ¿de dónde? Sale de Egipto, y cuando Moisés está en el monte y Moisés tarda en bajar, entonces el pueblo atosiga según a Aarón, y después que el becerro es edificado, ¿qué les dice Aarón? Estos son, ¿qué cosa? Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Note lo que dice el versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue, note el versículo 30, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo, ¿qué hacía, hermanos? Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo. ¿Qué cosa, hermanos? Que no eran de los hijos de Leví. Entonces constituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. ¿Qué le dijo entonces, hermanos, Roboam a su pueblo, a su gente? ¿Qué le dijo Jeroboam a su pueblo? Basta ya de subir, ¿a dónde? Basta ya de subir a Jerusalén. Y edificó dos becerros de oro, y después de haber edificado los becerros de oro, le dijo al pueblo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Lo mismo sucede, hermanos, en el capítulo 14, 15, 16. Luego llega en el capítulo 16, hermanos, donde Acab, el rey del pueblo dividido, se contrae nupcias con Jezabel, una mujer que ya conocemos a la vista de la palabra del Señor, una mujer completamente impía, sin el temor de Dios, y que de alguna manera, hermanos, arrastró a Acab para cometer toda clase de pecados y toda clase de abominaciones en contra de Dios. De tal manera, hermanos, que el pueblo, particularmente el reino del norte, prácticamente, hermanos, estaba siendo llevado por la idolatría, estaba siendo llevado por la hechicería, de tal manera que llegó el momento, hermanos, en que el pueblo estaba en esta situación. ¿Cuál? La que nos dice el versículo 21, note 18-21, a tal grado de que el pueblo ya estaba inmerso en esta situación complicada. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo,
¿Cuál es la pregunta, hermanos? ¿Hasta cuándo platicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros? ¿Entre qué, hermanos? Ahora, ¿qué entiende usted por esta pregunta? ¿Qué está tratando de decir el profeta? ¿Cuándo se van a decidir? Es decir, tu pensamiento, el pensamiento del pueblo estaba ¿cómo, hermanos? Estaba dividido. Mientras que por un lado, muy remotamente se acordaban del verdadero Dios, aquí estaban siendo de una manera incisiva el rey y la reina, tratando de implantarles dioses ajenos que ni tan siquiera ellos conocían. De tal manera que llega un momento en el cual Dios tiene que poner un hasta aquí en esta situación. El tema, hermanos, mi tema tiene que ver con lo siguiente: la verdadera adoración. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la verdadera adoración? Basándonos en estos textos que usted ya conoce y que estaremos viendo a continuación. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilarán? ¿Hasta cuándo andarán cojeando? ¿Hasta cuándo andarán brincando de un pensamiento en otro pensamiento? Eso es lo que significa la palabra claudicar, vacilar, cojear o brincar de un lado a otro lado. Este era, hermanos, un serio problema en el tiempo del profeta Elías. La verdadera adoración, hermanos, prácticamente estaba olvidada de parte del pueblo. Y el pueblo estaba vacilante. El pueblo estaba claudicando. El pueblo brincaba de un altar a otro altar. De tal manera, hermanos, que el mismo Jeroboam puso altares desde Dan y luego hasta el límite de su territorio, donde la gente podía ir a la parte norte y luego podía ir a la parte sur de su propio territorio dividido, para que ya no fueran ¿a dónde, hermanos? Para que ya no fueran a Jerusalén. Estamos, en otras palabras, Jeroboam dijo: ya estamos cansados. Ya estamos cansados de adorar a ese Jehová Dios. Ya no nos interesa más adorar a Jehová Dios. No nos interesa. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros? Dice el texto, entre dos pensamientos. ¿Cuál era el pensamiento del pueblo? El mismo texto lo dice, el mismo texto 21 lo dice. ¿En qué consistía estar vacilante? ¿Cómo dice la segunda parte del texto 21? Hasta ahí, espérenme tantito. En esto estaban claudicando. ¿En qué? Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Y luego qué dice? Y si Baal, ir en pos de él. Ahora, ¿qué entiende usted por eso? ¿Significa? Ok. Significa que no estaban, escúcheme bien, no estaban seguros. Y no estaban firmes y no estaban seguros. No estaban seguros, ¿por qué, hermano? Porque dice el profeta: si Jehová es Dios, seguidle. Y si, ¿qué más? Y si Baal, ir en pos de él. Ahora, cuando dice el texto, y si Baal, allí está omitido la primera parte. Y si Baal es Dios, entonces ir en pos de él. Ahora, yo le pregunto una cosa, hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado evidencia de que Jehová es Dios en nuestras vidas? ¿Sí nos ha dado evidencias? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguirle.
Eso es lo que tenemos que hacer, seguirle. Si Jehová es Dios, seguidle, y si va, id en pos de él. Pero ¿qué dijo el pueblo, hermanos, a esta pregunta retadora para ellos? ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué contestó el pueblo? Y el pueblo no respondió palabra. Mi pregunta es esta: ¿por qué el pueblo no respondió palabra? Porque seguían con la duda. Porque todavía estaban, ¿qué cosa? Indecisos, estaban claudicando. Mientras que por un lado, supuestamente esos becerros eran los que los sacaron de Egipto, ellos sabían de alguna manera que Dios era el que los había sacado de Egipto. Pero como era tanto la insistencia, de tal manera que Jezabel implementó sacrificios a los ídolos y tantas cosas, entonces el pueblo llegó el momento en que ya no estaba seguro entre seguir a Jehová Dios o seguir a los Baales. Hay un momento crítico, hermanos, en nuestras vidas, por ejemplo, cuando sucede algo en nuestra vida que es desagradable. Por ejemplo, sucede algún tipo de enfermedad, sucede algún tipo de problema de familia, sucede a lo mejor algún tipo de problema en el trabajo, o a lo mejor sucede un tipo de problema en las finanzas, o a lo mejor sucede un tipo de problema, llámese como se llame. El creyente, el Hijo de Dios, muchas de las veces se olvida de lo que Dios ha hecho y quiere juzgar, entre comillas por supuesto, y quiere juzgar a Dios y quiere criticar a Dios por el momento en el cual está viviendo. Y empieza tal vez a cuestionar a Dios y a decirle: entonces, ¿dónde estás tú si realmente existes? Mientras que cuando recibimos las bendiciones de parte de Dios, muchos de nosotros nos olvidamos de ser agradecidos y servirle al Señor. El pueblo de Israel, hermanos, prácticamente la parte dividida estaba dividida entre dos pensamientos. ¿Realmente Jehová es el Dios? Por un lado hemos visto que efectivamente Jehová es el Dios, pero por otro lado hay tantos altares y hay tantos lugares para ofrecer sacrificios a estos becerros que ya estamos completamente confundidos. Hermanos, más adelante la Biblia dice que el pueblo pensaba que estaba haciendo bien cuando sacrificaba en los lugares altos, pensaba que lo estaba haciendo para Dios. Así, de tal manera, hermanos, llegó la confusión en el pueblo. ¿En qué consiste, pues? ¿De dónde viene esa confusión? La confusión, hermanos, y la idolatría predominaban en el pueblo. Note lo que dice el capítulo 18 y el versículo 4, 18:4 del primer libro de los Reyes. ¿Lo tenemos? Dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó por pan y agua. Mi pregunta es esta, de acuerdo al texto: ¿cuántos profetas había que Jezabel no pudo matar? ¿Cuántos profetas había? 100 profetas, o lo que eran conocidos también en el tiempo bíblico como hijos de profetas. Había 100 profetas y este hombre Abdías los escondió de la tiranía y de la crueldad de Jezabel. Había solamente 100 profetas. Note, hermanos, ahora, note lo que dice el capítulo, 18 y 19. Capítulo 18 y versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Ahora mire, póngame atención aquí, por favor. ¿Cuántos profetas de Jehová había? ¿Cuántos? Y la pregunta es esta: ¿estaban ejerciendo su ministerio? ¿Por qué no estaban ejerciendo su ministerio? Porque estaban siendo perseguidos y estaban siendo matados por Jezabel. Ahora, el texto dice que Abdías los esconde.
mientras que estos hombres, mientras que estos profetas están escondidos a consecuencia de la maldad de Jezabel, ¿cuántos falsos profetas hay? Saque la cuenta. ¿Cuántos profetas falsos hay? 850. Ahora, si hubiera un pleito entre 100 contra 850, ¿quién gana? El mayor número. Entonces esa es la razón, hermanos, el por qué la confusión y la idolatría predominaban en el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque había una gran diferencia de profetas en cuanto a número. Había una gran diferencia de profetas en cuanto a número. Mientras que los otros comían a la mesa de Jezabel, mientras que los otros estaban distribuidos por todo el territorio, mientras que los otros estaban sacrificando, mientras que los otros estaban enseñándole al pueblo la idolatría, ¿dónde estaban los 100, hermanos? Estaban escondidos. Sus vidas estaban siendo preservadas. Pero hubo un profeta que se levantó y empezó a retar el sistema idolátrico. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora vamos a leerlo de manera alternada. Vamos a leer estos textos desde el versículo ahí donde nos quedamos, desde el versículo 22 hasta el versículo número 40 de manera alternada, para tener un panorama y luego ir viendo punto por punto. Leo el 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparad vosotros primero, pues si sois no más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía, Elías se hablaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertar. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar
y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los degolló, los llevó a Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Ahora, mire, póngame atención aquí, por favor. ¿En qué consiste la verdadera adoración? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Estaba adorando a quiénes? Estaba adorando a los Baales. ¿De qué forma? Por medio de los becerros. Ahora, ¿en qué consistía? Vamos primeramente a ver en qué consistía la adoración a Baal. Es decir, ¿cuáles eran las características de la adoración a Baal cuando había esta adoración a Baal? Bueno, vaya conmigo al capítulo 19, por favor. Vaya conmigo al capítulo 19. Perdón, Jeremías, capítulo 19. Jeremías, capítulo 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Jeremías, capítulo 19 y el versículo número 5. ¿Está ahí conmigo? 19:5. Vamos a leer del versículo 1 para llegar al versículo 5. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabras de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque pecaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, y sus padres, y los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Ahora, note lo que dice el versículo 5. Y edificaron lugares altos ¿a quién? A Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿Cuál era la forma de adorar al Baal? Quemaban a sus propios hijos. A ese Baal, el pueblo estaba cambiando por el verdadero Dios. Yo le pregunto una cosa: ¿estaría usted dispuesto a quemar a sus hijos? ¿Verdad que no? Yo le pregunto una cosa: ¿de dónde viene tanta abominación? Porque el pueblo sacrificaba a Baal. ¿Cuál era entonces, hermanos, en primer lugar, en qué consistía la adoración a Baal? Bueno, pues consistía en quemar a sus hijos, literalmente, hermanos. Hacían un altar y les prendían fuego. Yo no sé si les prendían ya primeramente muertos, yo no sé si tampoco si los quemaban vivos. Pero dice el mismo texto de Jeremías, hermanos: ni cosa que tan siquiera yo había pensado.
Esa era la forma, hermanos, en la cual el verdadero pueblo de Dios se estaba yendo tras los dioses falsos. Esa era la forma de adoración. Esa era la forma en la cual se acostumbraba a adorar a Baal. Mientras, escúcheme bien, mientras que Dios en el Antiguo Testamento, la forma de adoración tenía que ver con sacrificar un animalito. Mientras que en el Antiguo Testamento la forma de adoración tenía que ver con un altar, con el sacrificio de un animal, inclusive hasta con palomas. Pero no tenía absolutamente nada que ver con sacrificar y derramar sangre inocente, como dice Jeremías. No tenía nada que ver con derramar sangre inocente, pero ellos estaban, hermanos, practicando una adoración que estaba completamente en contra de la voluntad de Dios. Y el pueblo practicaba este sistema de adoración. Si nosotros, la verdad es que nosotros no somos capaces de ofrecer a nuestros hijos, es más, muchas de las veces hasta ni somos capaces de entregárselos al Señor cuando estos son llamados. ¿Sí o no? Ni tan siquiera somos capaces de entregárselos cuando son llamados. Ahora se imagina entregarlos y quemarlos en un altar. ¿De dónde sale tanta hazaña? ¿De dónde sale tanto fanatismo, hermanos? De tal manera que hasta sus propios hijos eran entregados y quemados y sacrificados. Pero me temo, hermanos, que muchos de nosotros realmente no tenemos la pasión y la entrega como equivocadamente tienen esas gentes. Todo el tiempo nos la pasamos cuestionando a un Dios de gracia, de misericordia y de justicia. Todo el tiempo nos pasamos poniéndole peros. Y yo no entiendo cómo esta gente, sin poner peros, venía y ponía a sus hijos y los quemaba literalmente. Yo no estoy diciendo que usted y yo debemos de hacer eso. Lo único que estoy diciendo es que cuando sus hijos tengan el deseo de servir y de dedicarle más tiempo a Dios, por favor, padres de familia, ustedes no se lo impidan. Amén. El pueblo estaba siendo completamente fuera de la voluntad de Dios. Vayamos al capítulo 18 del primer libro de Reyes para ver otra forma de adoración. Capítulo 18. Versículo 26. Lea el 26, por favor. ¿Cómo dice? Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Otra de las formas de la adoración a los Baales, hermanos, consistía, según el texto, la última frase, consistía en qué? En saltar. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. De repente en los conciertos se dice: si tienes lugar para saltar donde estás, salta. Y la diferencia
salta para Cristo. Pero note la forma de adoración de la cual, hermanos, la forma como se adoraba al Baal. El texto dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Durante mucho tiempo, durante varias horas estuvieron diciendo: Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Esa era otra forma de adorar a Baal. Saltar, saltar. Usted me dirá: bueno, pastor, allá en el libro de los Hechos la Biblia dice que, ¿cómo se llama? El cojo, después que fue sano, entró saltando y brincando y alabando a Dios. Pues ¿cómo no, hermano? Usted y yo no sabemos lo que es estar postrado todavía, que bueno, gracias a Dios. No sabemos lo que es estar postrado e imposibilitado. Pero de repente aquí viene Pedro y Juan y hacen el grande milagro en este hombre. Y entonces, como consecuencia, ¿qué va a hacer él? Exactamente, va a estrenar sus piernas y va a saltar. Pero lo que yo estoy refiriéndome, hermanos, es el hecho de que la forma de saltar se la estaban prácticamente dedicando. ¿Con qué intención saltaban, hermanos? Saltaban con la intención de que Baal, ¿qué cosa? Les respondiera, que Baal, respóndenos, respóndenos, pero no había voz que respondiera. Esa era la forma como se alababa y se adoraba a los Baales. Vayamos al versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Yo no sé si Elías estaba haciendo bullying aquí, ¿verdad? Porque dice que se burlaba de ellos. ¿Qué les decía? Gritar en alta voz. Porque Dios es. ¿Con qué está escrita la palabra Dios? Okay. Porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertar. 28. Y ellos clamaban a grandes voces. Y ellos clamaban a grandes voces. La forma como ellos adoraban a Baal era a grandes voces. A lo cual yo digo de la siguiente manera, como que si Dios estuviera sordo. Bueno, su Dios estaba sordo. ¿Por qué su Dios estaba sordo, hermanos? Su Dios estaba sordo, ¿sabe por qué? Porque tenía orejas, ¿pero qué? Pero no podía oír. Nosotros sabemos, hermanos, que el oído de Jehová está atento. Amén. No necesariamente que Dios tenga orejas o que tenga oídos, son expresiones para entendernos nosotros mismos. Pero hermanos, Dios, hermanos, oye la oración más íntima de nosotros. No dice la Biblia: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, ¿Dios puede escuchar una oración de nosotros en nuestra mente, en nuestro pensamiento? Sí. Él todo lo conoce y Él todo lo sabe. Déjeme decirle, déjeme recordarle, hermano. ¿Se acuerda usted desde dónde oró Jonás? Desde el vientre del gran pez. Mi pregunta es esta: para que Dios lo escuchara,
Mi pregunta sería entonces de la siguiente manera: ¿qué tan fuerte cree usted que Jonás tuvo que haber hablado y gritado para que Dios lo escuchara? Si fuera el caso. No había forma. Clamar a grandes voces. ¿Qué versículo vamos? 28. Y ellos clamaban a grandes voces. ¿Y luego qué más hacían? Se sacaban con cuchillos y con lacetas. Note cómo dice: conforme a su... Es decir, que esa era la forma de adorar, conforme a su costumbre. En otras palabras, se hacían daño a sí mismos. ¿De dónde pues el pueblo aprendió a hacer esto si no era válido de parte de Dios? Note lo que dice Levítico 19:28. Buscamos esta porción, por favor. Levítico 19:28. Levítico 19:28. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo dice? Y no haréis arreglos en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo. Luego vaya a Deuteronomio 14:1. Deuteronomio 14 y versículo 1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sacaréis y no os raparéis a causa de muerte. No os sacaréis. Ahora, miren hermanos, pónganme atención aquí por favor. ¿Y qué era lo que estaba haciendo el pueblo? Estaba haciendo completamente lo contrario. Completamente lo contrario. Versículo 29. Pasó el mediodía. ¿Desde qué horas? Desde la mañana. ¿Qué le parece? 6 de la mañana tal vez. Desde la mañana. Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron, ¿qué cosa? Si ellos siguieron gritando frenéticamente, eso significa fuera de control. Siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, ya por la tarde. Ya más o menos como por 6 de la tarde. Note, hermano, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿qué estaban haciendo? ¿Cuál era su sistema de adoración? Estaban haciendo todo lo que acabamos de ver. Y dice el texto que estaban gritando frenéticamente. Ahora, vamos a lo siguiente, hermanos. Esa es la forma de adorar a los baales. Es lo que está diciendo la Biblia. Esa no es la forma de adorar a Jehová Dios. Ahora mi pregunta es esta: ¿por qué no estaban haciendo así? Ya vimos que era porque era la forma como se adoraban los baales, pero debe de haber otra razón. La razón yo la encuentro solamente de una manera: se habían olvidado cómo era la verdadera adoración a Dios. Y en estos últimos tiempos, hermanos, en estos últimos tiempos, el creyente está olvidando la verdadera adoración a Dios, la correcta adoración a Dios. ¿Por qué? Vamos a ver los siguientes textos. La verdadera adoración, hermanos, prácticamente estaba abandonada. El pueblo ya no sabía cómo adorar a Dios. Note lo que dice el capítulo 18 y el versículo número 30 para continuar con este relato. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué dice el texto, hermanos? Y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿cómo? En otras palabras, la respuesta es esta: el altar estaba arruinado. ¿Qué significa esto, hermanos? Que no lo estaban usando. Que la verdadera forma de adoración la habían
La habían olvidado. Se habían olvidado de la verdadera forma de adoración porque habían adoptado las formas y las prácticas de los Baales. Como consecuencia, el altar estaba en desuso. Como consecuencia, el altar estaba completamente en ruinas. Y esto suele suceder, hermanos, cuando nos olvidamos de la verdadera adoración a Dios y pensamos que la adoración a Dios consiste en lo externo. Como consecuencia, nuestro verdadero altar, que es la verdadera adoración, está siendo olvidada y está cayendo en ruinas. Y pensamos que adorar a Dios es cantar, y pensamos que adorar a Dios es hacer un montón de cosas, y no tiene nada que ver con el espíritu ni con el alma. Como consecuencia, nuestra verdadera adoración está en ruinas. Y lamentablemente, hermanos, estamos dejando el concepto de la verdadera adoración por adoptar otros conceptos que no son bíblicos para adorar al Dios que decimos que conocemos. Ayer que fuimos a hacer una visita al seguro, pasamos por un lugar donde había un grupo de creyentes en un pequeño lugarcito cantando. Y conforme nos íbamos acercando, porque teníamos que pasar por ahí, estábamos oyendo himnos, hermano, que vienen del himnario. Estábamos oyendo himnos que vienen ahí en el himnario que tenemos nosotros. Y era un grupo pequeñito. Y a veces uno se queda pensando por lo siguiente. Porque mientras que tenían el otro ambiente en su forma de los instrumentos, tenían el mismo himno de nosotros. Mi esposo y yo nos preguntamos, a lo mejor es alguna misión bautista o algo, pero de repente había cosas que no estaban de acuerdo. A lo que voy es a lo siguiente, hermano. No debemos dejar de alabar a Dios de la forma correcta y de la manera correcta. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen, por ejemplo, más de 30 años de conocer a Cristo? Levanten la mano. Más de 30 años de conocer a Cristo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuál fue el primer himno que usted aprendió cuando fue convertido? Yo sí me acuerdo. El primer himno que aprendí después de convertido fue En la cruz. En la cruz. En la cruz, no primero. ¿Qué pasa con nuestra alabanza a Dios? ¿El altar estaba? Significa que ya no sabían cómo adorar a Dios. Pero el versículo 31 dice: y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Habían olvidado, note, habían olvidado cuántas piedras se ponían en el altar. ¿No es cierto? Habían olvidado cuántas piedras. 32.
Edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Habían olvidado cómo se edificaba un altar. ¿Por qué habían olvidado cómo se edificaba? Porque ya la adoración no era de la forma correcta. El versículo 33 dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja. Olvidaron preparar la leña. Olvidaban cómo se preparaba la leña. En el mismo versículo 33 habían olvidado cortar la leña y cortar el buey y ponerlo ahí sobre el holocausto. Pero también del versículo 33 dice que habían olvidado colocar el sacrificio. Ahora mire, pónganme atención aquí. ¿Por qué habían olvidado todo esto, hermanos? Porque ya no lo hacían. Si esto sigue como sigue, yo no sé cuántos de nosotros después con el paso del tiempo nos vamos a acordar. ¿De qué nos vamos a acordar? Me acuerdo que hace muchos años, si Cristo tarda en venir, por supuesto, ¿verdad? Me acuerdo que hace muchos años en nuestra iglesia cantábamos aquel himno que dice, ¿cómo dice? Ya ni me acuerdo, ¿cómo dice? Miren, nosotros aquí en la región del Mante cantamos muy a prisa, no sé cuántos saben de esto, ¿verdad que sí? Cantamos muy a prisa, porque si usted va a otros lugares, o de la iglesia donde yo vengo, no es allá, punto y aparte, de la misión que después se convirtió en iglesia, ahí cantan los himnos y luego de repente entre estrofa y estrofa hacen un pequeño silencio. Y luego continúa. Y que llego yo y cuando voy me desespero. Ahora se me quedan los demás, pues olvídense. A lo que voy, hermano, es a lo siguiente. El pueblo estaba olvidando la verdadera adoración a Dios. Ya no sabía cómo sacrificar, ya no sabía cómo arreglar el altar, ya no sabía absolutamente nada. Por eso es que Elías reta a los profetas. Y quiero terminar con eso. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, ahora, antes quiero hacer una observación aquí. Miren, quiero hacer esta observación aquí. ¿Quiénes eran los indicados para ofrecer el sacrificio? Los sacerdotes. ¿Qué estaba haciendo un profeta? ¿Qué estaba haciendo un profeta sacrificando el holocausto? ¿No le correspondía al sacerdote? ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Qué estaba haciendo el profeta entonces sacrificando? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, en el capítulo 12, cuando el reino se divide, Jeroboam puso sacerdotes que no eran de linaje sacerdotal. Él puso sus propios sacerdotes, instituyó su propio sistema religioso, y el verdadero sistema lo hizo a un lado, porque fue cuando le dijo al pueblo, ya basta ya de ir tanto a Jerusalén, aquí nosotros también podemos. Como no había profeta, como no había sacerdote de la línea sacerdotal, entonces Elías tomó ese lugar para ofrecer. Y si Elías hubiera hecho mal
en ofrecer el sacrificio, ¿no cree usted que Dios hubiera reprendido duramente a Elías por haber hecho eso? Sí. ¿Lo hizo Dios? Dios no lo hizo. ¿Qué está haciendo Dios, hermano? Dios se está valiendo de lo que tiene, de sus verdaderos adoradores, para regresar al pueblo a la adoración a Dios.